Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, reactivo un poco el canal de YouTube porque hay muchas dudas con el tema de la ley de los gases y vamos a ver si con este vídeo, con las simulaciones y con un ejemplo real, pues podemos sacarlo adelante. Así que vamos a verlo. Bien, ya estamos en la tablet, como podéis ver, aquí tenemos la simulación que trabajamos en clase, que es básicamente una simulación de gases ideales. Para empezar, estas leyes que vamos a ver son aproximaciones de la realidad, es decir, todos los gases no se comportan igual, se comportan de manera muy parecida y cumplen aproximadamente esta ley, unos más que otros. Es decir, esta ley tiene en cuenta algunas suposiciones como que no hay interacciones entre las moléculas, es decir, que no hay atracción entre ellas, cosa que es falso, sí que hay atracción entre ellas, pero son tan pequeñas que en muchos casos se puede obviar y así nos quedan leyes, digamos, sencillas. Entonces vamos a ver aquí en la simulación cómo funciona. Bueno, aquí tenemos un sistema en el que no tenemos ninguna partícula y como podéis ver la temperatura aparece como nula, pone ningún Kelvin. Eso tiene sentido porque, como recordáis, la temperatura es una propiedad de la materia que está relacionada con el movimiento de las partículas, con la energía cinética. Entonces, si no hay partículas, no tiene sentido hablar de temperatura. Vamos a bombear algunas partículas de un gas ideal y vamos a empezar a comprobar, vamos a ver un poco las variables de este gas. Vamos a ver que se homogeneice un poco, voy a poner más y vamos a esperar que se homogeneicen un poco el movimiento de esas partículas. Bien, ya las tenemos homogenizadas y como podéis ver tenemos una temperatura de 300 Kelvin, que como veis es equivalente a 27 grados Celsius. Tenemos una presión de unos 17,5 atmósferas. Si recordáis, la presión era la fuerza de las partículas a chocar con las paredes del recipiente. Aquí en este barómetro varía mucho porque al final aquí tenemos unos cuantos, pues a lo mejor tendremos unas decenas o 100 partículas. En la vida real en un recipiente hay trillones de partículas. Entonces, digamos que la presión sí que es algo mucho más constante en la vida real que en esta simulación. Y bueno, el volumen no lo vemos aquí, pero se puede medir, sí que se puede medir el ancho de la celda, que está relacionado con el volumen. No es el volumen, pero está relacionado con el ancho, con este. Entonces, vamos a ver qué pasa si modificamos algunas de estas variables, qué pasa con el resto. Y lo primero que vamos a hacer para simplificar esto es dejar una de las variables constante. Por ejemplo, vamos a estudiar primero la ley de Boyle-Mariotte. La ley de Boyle-Mariotte establece la relación entre presión y volumen a temperatura constante. Es decir, vamos a fijar la temperatura constante y vamos a ver qué pasa entre la presión y el volumen. Y de hecho, lo que vamos a hacer, además, es escribirlo aquí y hacer una representación gráfica. Vamos a hacer aquí una gráfica con esos valores. Entonces, voy a hacer unos ejes, como siempre en las gráficas. Como veis, me he hecho aquí una cuadrícula. Vamos a ver si más o menos... Bien. Vale. En este caso, lo que voy a hacer es modificar el volumen y medir la presión. Por tanto, la variable independiente será el volumen y la dependiente será la presión. Entonces, como veis, la presión inicial son 17 atmósferas y el volumen voy a poner 10 litros. No son 10 litros, voy a poner 10 litros porque está relacionada con esta anchura de la celda. Entonces, vale, pues vamos a poner abajo el volumen, que es la variable independiente, que vamos a decir que está en litros. Y en la variable dependiente elegiría la presión en atmósferas. Y vamos a ver los valores. Bien, para empezar tenemos un volumen de 10 litros y una presión de 17,5 aproximadamente atmósferas. Vale, pues vamos a poner la presión desde, no sé, vamos a decir que esto es 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 atmósferas. O sea, 10, 20, 40, 60, 80 y 100 atmósferas. No sé si llegaremos a ese valor, ahora lo veremos. Y el volumen tenemos 10 litros, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 que no me cabe ahí. De acuerdo, entonces ahora vamos a poner los puntos. En este caso tenemos el primer punto que tenemos
que cuando el volumen vale 10 litros, nos vamos hacia arriba y tenemos que la presión es de unas 17 atmósferas. O sea que me quedaría por aquí, más o menos. ¿De acuerdo? Ya tengo un punto. Vamos a ver qué pasa si reduzco el volumen a... Pues vamos a reducirlo a 8 litros. 8. Vale. Como veis, la presión ha subido a unas 22 atmósferas. Pues vamos a ir aquí y vamos a ir 8 litros, 22, pues un poquito más. Por aquí más o menos era 22. Estos son 8 litros. Vale, seguimos. Voy a seguir reduciendo el volumen. Ahora voy a ir a 6 litros. Y la presión ya sube a casi 30 atmósferas. Voy a poner 29 atmósferas. 6 litros, unas 30 más o menos. Por aquí. Y así sucesivamente. Para ir un poquito más rápidos, voy a ir al mínimo ya que me deja, que son 5 litros. Y me da 35 atmósferas. 5 litros, 35, que está más o menos por aquí. Como podéis ver, la gráfica toma esta forma. A ver si puedo unirlo sin que me quede muy mal. Toma una forma tal que así. Buah, me he quedado fatal. Voy a hacer otro. A ver. Vale, este me gusta más. Bien, como veis, la gráfica toma esta forma. Esta forma es la forma que tiene dos variables que son inversamente proporcionales. Es decir, la presión y volumen tienen una relación de proporcionalidad inversa. O sea, lo que cumple es que el producto presión por volumen es constante. O sea, que si yo tengo una situación en la que la presión 1 por volumen 1 vale una cosa, si yo modifico el volumen o quiero modificar la presión del sistema, el producto presión por volumen tiene que valer lo mismo, porque debe de ser constante en ese instante. Es decir, podemos usar o la presión de arriba o la de abajo, cualquiera de las dos. Es más cómodo usar la de abajo, realmente, para mí es más sencillo. Y vamos a dar un ejemplo con este problema. Como veis, tenemos una situación en la inicial teníamos una presión 1, voy a cambiar de color. Teníamos una situación en la que la presión 1 inicial valía 17,5 atmósferas. Y el volumen 1 dijimos que eran 10 litros. Entonces, imaginemos que vamos a reducir el volumen y vamos a reducirlo a, pues, digamos, 2 litros. ¿Cuánto valdrá la presión final? Bueno, vamos a empezar con lógica. Para empezar, si reducimos el volumen del sistema, como se puede ver aquí en la simulación, como podéis ver, la velocidad de las partículas no se modifica, puesto que de eso depende la temperatura. Voy a poner 10 otra vez. Ahí está. Como veis, su velocidad es la misma, su temperatura es la misma. Lo que sí que estamos modificando es la cantidad de colisiones que se producen sobre las paredes. O sea, si yo cojo un volumen muy pequeño, las colisiones son igual de intensas, pero hay muchas más colisiones por segundo, por tanto la presión aumenta. Sin embargo, si yo cojo mucho más espacio, como veis, la velocidad de las partículas es la misma, pero hay mucha menos frecuencia de colisiones y por tanto la presión ha disminuido. Si os fijáis, una variable aumenta y la otra disminuye, además proporcionalmente, es decir, si el volumen lo aumento al triple, la presión se dividirá entre 3. Por eso son inversamente proporcionales. Entonces, vamos a ver en este caso. Bien, tenemos una situación en la que conocemos la presión y el volumen inicial y conocemos el volumen final. ¿Podemos conocer la presión final? Sí, es muy sencillo. Solo hay que aplicar esta expresión. Y vamos a sustituir. Presión inicial, 17,5. Volumen inicial, 10 litros. Presión final, no la conozco. Voy a llamarla P sub 2. No te falta llamarla X. Ya somos mayorcitos para eso. Y el volumen final es de 2 litros. Si os fijáis, importante, las unidades de cada variable, de cada magnitud, son las mismas. Es decir, el volumen aquí está en litros, aquí tiene que estar en litros. Si la presión aquí está en atmósferas, aquí debe de estar en atmósferas. Y ahora solo nos queda despejar la expresión, que es muy simple. Es decir, 17,5 por 10 son 175, es igual a 2 por P sub 2. Como veis claramente, P sub 2 será igual a 175 partido de 2. Y esto si lo hacéis, os da 87,5. 87,5 atmósferas. Y aquí tenemos la solución
de este problema tan sencillo que representa la ley de Boyle-Mariotte. Bien, como veis, al fin y al cabo lo que tenemos es un sistema de un gas y tenemos que establecer qué tipo de relación hay entre las magnitudes que se van a modificar, en este caso presión y volumen, y conociendo la relación que hay entre ellas, solo nos queda sustituir los valores en la expresión de proporcionalidad, en este caso presión 1 por V1 es igual a P sub 2 por V2, y deducir la incógnita que no conozcamos. Siempre vamos a conocer, si os fijáis, hay 4 variables. Tenemos 4, 1, 2, 3 y 4. Voy a marcarlos aquí, 1, 2, 3 y 4. Siempre vamos a tener que conocer 3. El problema nos va a dar 3 datos siempre. Entonces, el dato que ignoremos, lo que haremos es despejarlo gracias a las ecuaciones. Nuestras amigas, las ecuaciones. Y nada, chicos, eso es un poco el vídeo de la ley de Boyle-Mariotte. A continuación, me grabaré haciendo un vídeo sobre la ley de Gay-Lussac y ley de Charles, que son análogas entre sí. Y vamos a ver cómo se resuelven ese tipo de problemas que son un pelín diferentes, porque la relación de proporcionalidad es diferente, pero el concepto, la forma de abordar ese problema es el mismo. Así que espero que sea de ayuda y sobre todo practicar, que para entender estos conceptos hay que practicar. Venga, chicos, vemos.